Y justamente vamos a estrenar ahora una columna sobre medios de comunicación y le damos la bienvenida a quien había participado ya anteriormente en el programa, pero esta de manera más oficial, a Agustín Espada. Agustín, ¿cómo andás? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gustazo. Igualmente, bueno, un gusto para nosotros. Bienvenido acá a Alerta Spoiler, a La Izquierda Diario. Nos traías algunas novedades, comentábamos al principio del programa sobre qué es lo que pasa con la pauta pública, ¿no? Cómo se distribuye, cómo es ese mundo que en general tiene mucha importancia para los grandes medios de comunicación, pero no se sabe muy bien cómo son las movidas para repartir la torta. Sí, bueno, la distribución de publicidad oficial, como bien decís, es un tema trascendental para el sostenimiento, el financiamiento económico de los medios de comunicación, todos, ¿no? No solamente, en muchos casos se suele hacer referencia a los medios comunitarios, cooperativos, sin fines de lucro, ¿no? Como dependientes de los ingresos y de los aportes del Estado, pero la realidad es que los distintos niveles de gobierno. En este caso, hoy vamos a hablar de la publicidad oficial del gobierno nacional, pero si uno suma lo que gasta el gobierno nacional, los distintos gobiernos provinciales, entre los que se incluye, por supuesto, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los distintos gobiernos municipales, ahí se arma una torta que equivale, en el mejor de los casos, a casi el 30% de todo el mercado publicitario de los medios de comunicación, ¿sí? O sea, el Estado como actor que financia el sistema de medios de manera integral es un jugador muy importante. Claro. Y tuvimos hace unas semanas la novedad de que por primera vez el gobierno de Alberto Fernández publicó los datos sobre el gasto en sus primeros 9 meses de gobierno, ¿sí? Entre enero de este año y septiembre de este año, ¿no? Casi la totalidad, como sucede con todas las áreas de gobierno de Alberto Fernández, tomada por esto de la pandemia y la cuarentena. Bueno, en 9 meses de gobierno, el gobierno de Alberto Fernández gastó 3.200 millones de pesos en conceptos de publicidad oficial. Si nosotros comparamos con el gobierno de Mauricio Macri, esto es más o menos lo mismo en términos brutos, ¿sí? O sea, el gobierno de Mauricio Macri había gastado algo así como unos 3.300 millones de pesos, por lo cual si le sumamos a eso la devaluación que sufrió nuestra moneda entre 2019 y 2020, podemos decir que el gobierno de Alberto Fernández gastó menos o está gastando menos, ¿sí? Porque todavía está en curso el año y el gobierno de Alberto Fernández todavía le quedan 3 años, está gastando menos, por lo menos en este primer año, que Mauricio Macri en materia de publicidad oficial, ¿no? Recordemos que Mauricio Macri y su secretario de medios, Jorge Greco, e incluso las autoridades regulatorias de los medios de comunicación, como Silvana Giudici o Miguel de Godoy, ¿sí? Ahí al frente del ERACOM, hacían una construcción argumentativa muy importante sobre la disminución del gasto en materia de publicidad oficial, sobre todo comparándose con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que efectivamente fue un gobierno que aumentó y mucho el presupuesto de publicidad oficial, especialmente de 2010 para adelante, ¿no? Especialmente cuando surgen los conflictos con los principales grupos de medios, principalmente con el grupo Clarín Claro, se empezó a de usar nuestro más país. para compensar en esa pelea. Sí, exactamente. Así como podemos ubicar el mayor financiamiento para los medios públicos, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sí, y una serie de políticas, el aumento de la publicidad oficial también durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue utilizada en esa pelea y en esa disputa del fútbol para todos, por ejemplo. Pero bueno, tenemos entonces 3.200 millones de pesos que gastó el gobierno de Alberto Fernández entre enero y septiembre de 2020. Este monto de dinero implica una reducción importante, ¿sí? De más o menos entre el 10 y el 15% de lo gastado por el gobierno de Mauricio Macri. Cuando vamos a ver entonces cómo se repartió ese dinero, hay que hacer por lo menos dos aclaraciones.
que la primera aclaración tiene que ver que a estos 3.200 millones de pesos hay que sumarle 450 millones de pesos, es decir, más o menos un 15% más, que el gobierno de Alberto Fernández pagó de deuda que había dejado el gobierno de Mauricio Macri. ¿Sí? Esto Es decir, incluso el hay gobierno de deudas Mauricio... que quedaban como en el sentido que se pagaban con especies directamente, ¿no? Especies publicitarias. Sí, eso es, digamos, hay dos tipos de deudas. Una es esta deuda de estos 450 millones de pesos que les estaba contando, que tienen que ver con órdenes publicitarias que el gobierno de Mauricio Macri había contratado, pero que excedían el presupuesto de ese año, por lo tanto quedaron para pagar en 2020. Y después tenemos una cifra más o menos parecida, en lugar de 450 son 440 millones de pesos, que sí forman parte de estos 3.200 millones de gasto total, que tiene que ver con esto que decías, que son las deudas que los grupos de medios tienen con la FIP, por ejemplo, ¿sí? Por cargas patronales o por cargas sociales de sus empleados o por impuestos de diferente índole, que en lugar de pagarlas, los medios eligen canjeársela a la FIP por publicidad oficial. Vamos a poner un ejemplo. Debo 50 millones de pesos a la FIP y en lugar de pagarlos le digo, bueno, no, te doy 50 millones de pesos en crédito de publicidad oficial. Lo cual ¿Sí? no aplica, ¿no? Para otros. Para el que tiene un kiosco, digamos, no es que puede hacer No. una negociación así con la FIP. Y además el tema del precio, de cuánto vale la pauta publicitaria, es un poco arbitrario. Sí, es un poco arbitrario y además se transformó, digamos, este es un mecanismo que utilizó tanto el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como el gobierno de Mauricio Macri. Alberto Fernández no lo habilitó, ¿sí? Lo que sucede es que se quedó con una, digamos, que el Estado tiene una piñata de crédito en materia de publicidad oficial con grupos como por ejemplo el Grupo América o el Grupo Crónica, ¿sí? Ujú. Estamos hablando de cientos de millones de pesos que el Estado entonces, a través del gobierno nacional, va utilizando para pautar en los medios de comunicación. ¿Sí? El crédito total supera los 4.000 millones de pesos, ¿sí? Para que se den una idea de lo que estamos hablando, del Mucha nivel de plata. negocio y el nivel de favores y de facilidades que tienen los empresarios de los medios de comunicación para gestionar las empresas en nuestro país y así todo con todas esas facilidades, favores, etcétera, son una máquina de precarizar trabajadores. Y ahora, Agustín, Cuando seguimos, sí, no, bueno, y esto, porque una pregunta, ¿cómo se decide cómo se distribuye esta torta, digamos, que puede variar un poco de año a año, pero bueno, es una parte importante del presupuesto? Y de ahí, ¿cómo decís? Bueno, tanto va para Clarín, tanto va para los medios comunitarios. bueno, no hay una ley que regule la distribución de publicidad oficial en nuestro país. Desde mi punto de vista, es una de las deudas de la en materia de políticas de comunicación, ¿no? Digo, porque es una caja que termina siendo la caja de Pandora, ¿no? Eh, es una caja que es utilizada por los distintos gobiernos para moldear al sistema de medios en general a gusto y piacere, ¿no? Digamos, otorgando premios y castigos a través de la publicidad oficial. Eh, Principalmente, el principal criterio que se utiliza para distribuir la publicidad oficial tiene que ver con los niveles de audiencia, ¿sí? Pero ahí tenemos un problema que es central, que es que los niveles de audiencia los mide una única empresa en nuestro país, que es Cantar y Bope Media, Ujú. que es financiada por los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación, los canales de tele y las radios le pagan a Ibope para que los mida. Entonces, es casi como un sistema muy viciado. Primero por la forma en la que se miden las audiencias, se miden únicamente en 4 ciudades de nuestro país, por lo tanto no es federal, y está condicionada porque es una empresa que está financiada por las empresas que tiene que medir, ¿no? Por Claro. las empresas que tiene que auditar. Entonces, ahí tenemos un problemazo. Pero te diría que el principal criterio que utiliza este gobierno y que utilizó el gobierno de Mauricio Macri para distribuir la publicidad oficial tiene que ver con los niveles de audiencia. Y después hay algunas discrecionalidades que tienen que ver, lógicamente, con esto que venimos diciendo, ¿no? De cómo se utiliza
la publicidad oficial para favorecer o perjudicar a tal o cual grupo en función de la línea editorial que tienen. En el gobierno, en estos 9 meses del gobierno de Alberto Fernández, el grupo de medios que mayor cantidad de pauta consiguió fue el grupo Clarín, ¿sí? Contra las sospechas o contra algunas ideas de enfrentamiento que podían gestionarse, el grupo Clarín se llevó casi el 20% de toda la publicidad oficial, Es ¿sí? mucho, ¿no? Unos, Una parte muy es, importante de la torta. Sí, 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 es una parte muy importante de la torta. Es algo así como entre el 17 y el 18% de toda la torta. Se llevó, fíjense qué significativo, ¿no? Esto. Se llevó 516 millones de pesos en los 9 meses de 2019, de 2020. Y la misma cifra se había llevado en los 9 meses, fíjense, ahí está el gráfico, 516 millones de pesos también se había llevado en 2019, ¿no? Digamos, es significativo, no solamente que también es el número uno, sino que se llevó exactamente la misma cantidad de pesos. Por supuesto, a eso hay que sumarle la devaluación y hoy 516 millones de pesos valen bastante menos que en 2019, ¿no? Pero ahí entonces nosotros nos encontramos con que el Grupo Clarín es nuevamente, más allá del cambio de gobierno, el que más porcentaje de la publicidad oficial se lleva. Después tenemos en segundo lugar al Grupo América, que es el grupo que está conformado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Pelocopit, ¿sí? Dueños de América, de Radio La Red, etcétera, y una larga lista de medios, sobre todo en la zona de Cuyo, ¿sí? Mendoza y San Juan. Después tenemos al grupo Indalo, los dueños de C5N, Radio 10, entre Minuto 1, ¿sí? entre otro ámbito financiero, entre otra larga lista de medios también. Fabián de Sousa y Cristóbal López son los dueños del grupo Indalo. Y después tenemos al grupo Viacom, que son los estadounidenses que compraron con el gobierno de Mauricio Macri toda la cadena de canales de televisión abierta de Telefe. ¿Sí? Son los dueños de Telefe. Entonces, ahí lo que podemos ver es que el gobierno de Alberto Fernández sigue privilegiando a los grandes medios de comunicación más allá de sus líneas editoriales, ¿no? Casi que le podríamos anotar esto como un punto a favor, ¿sí? Más allá de las líneas editoriales, el Grupo Clarín y el Grupo América no son discriminados en el reparto de publicidad oficial, y por el tamaño y las audiencias que tienen sus medios de comunicación, reciben más o menos la pauta publicitaria que les corresponde. ¿Sí? No hay grandes discriminaciones en ese sentido. Sí hay algunos medios de comunicación que fueron beneficiados por líneas editoriales amigables. Yo no le diría totalmente oficialista, eso es una discusión que podemos tener si quieren en próximas columnas, ¿sí? Porque ahí los medios de Roberto Navarro, el Destape Web y el Destape Radio, Radio La Patriada, la M530, que pertenecía a las Madres de Plaza de Mayo, Claro. todo lo que es el Grupo Octubre, lo que tiene que ver con la M750, Página 12, la tercerización de Radio del Plata. Radio del Plata fue una de las 5 radios de AM que más publicidad oficial recibió y no le paga el salario a los trabajadores hace casi 4 años. ¿Sí? En esto de ver también cuán responsable es el gobierno y el Estado de las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Porque Como Santa María agarró la gestión de esa radio, el gobierno fue ahí y puso casi 15 millones de pesos. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con que quizás no hay discriminación por línea editorial, pero sí hay algunos beneficios por línea editorial, ¿no? Me ibas a decir algo. No, te iba a sumar porque, claro, los montos por ahí variaron. Quizás también habría que sumar, son muchos de estos grandes medios que vos decís, de los grandes grupos, recibieron otros beneficios, ¿no? Por otro lado, sea ATP o algunos otros Sí, que han cobrado en este sí, tiempo. sí, sí. Pero me interesaba Sí, esto último que vos decías, hablabas del gobierno de Macri, ¿no? De Greco y también su relación histórica con algunos de los grandes medios. Y acá entiendo también podemos ver el secretario de medios, Maristelo, también provenía digamos, del otro lado del mostrador sí, de los medios.
Sí, el gobierno de Alberto Fernández creó una super cartera de comunicación en la esfera de jefatura de gabinete y ahí está la Secretaría de Medios y de Comunicación Pública, que en algo que es inédito para los últimos años, lo que hizo fue concentrar la comunicación oficial del gobierno, Ujú. ¿sí? La comunicación oficial desde los mensajes hasta la distribución de publicidad oficial, por ejemplo, con la gestión de los medios públicos, ¿sí? Esas dos carteras que siempre estuvieron separadas, ahora se unifican bajo el mando, justamente, bien decías vos, de Francisco Meritelo, que hasta mediados de 2019, ¿sí? Es decir, previo al inicio de la campaña presidencial, fue el CEO, el director general, digamos, del Grupo Octubre, ¿sí? Del grupo de medios de Víctor Santamaría, del Sindicato de Trabajadores de Edificio. Víctor Santamaría es también el presidente del Partido Justicialista De de la Ciudad Autónoma de Capital, Buenos muy Aires. relacionado con Trota. Muy, bueno, sí, Trota era el rector de Exacto. la universidad que gestionaba el sindicato, ¿no? La UMET. Ujú. Eh, entonces tenemos a Trota, tenemos a Meritelo, tenemos a otros cuadros más técnicos, pero que también pasaron a formar parte de distintos ministerios. Tenemos ahí a la figura de Lamens, ¿sí? Digamos, no Claro. es específicamente del orden del área, digamos, no es Lamens una persona que pueda ser controlada por Víctor Santamaría, pero sí que viene de toda la campaña y de todo el armado del PJ en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, Bernarda Llorente, que era conductora de la M750, pasó a gestionar la agencia Telam. Gustavo Campana, que era el co-conductor de Víctor Hugo Morales en la M750, pasó a ser el director periodístico de Radio Nacional. O sea, es uno de los, yo diría, el grupo de medios, el Grupo Octubre, que más relación tiene con el albertismo. No por nada, hace 10 días, y esto seguramente va a ser tema de nuestra columna en próximas ediciones, se lanzó la señal de noticias IP, ¿sí? Yo Claro. diría la primera señal de noticias definidamente albertista, si se quiere, dentro de este armado mediático. Pero bueno, no quiero cerrar la columna sin hablar de los medios comunitarios y el lugar que tienen en la distribución de publicidad oficial. Hay que decir que hubo una mejora en relación a cómo gestionaba Mauricio Macri la publicidad oficial, porque se incluyeron de manera muy lenta, pero se consiguió incluir a buena parte de radios y canales de televisión comunitarios, alternativos y populares. Lo que sucede es que recibieron muy poca plata, ¿sí? Digo, nosotros dijimos que el total de la torta en estos 9 meses fueron 3.200 millones de pesos. Bueno, los medios comunitarios, alternativos y populares se quedaron únicamente con 4 millones de pesos, ¿sí? ¿Qué O sea, es porcentaje una... sería? Y Porque déjame, sí. yo estudié comunicación, no No, no, matemática, te estamos pido igual. por Yo favor. sociología, así que entre los dos no hacemos uno, pero Sí, pero estamos hablando de abajo del 1%. 0,10%, ¿sí? Claro. Sí, sí. Estamos en un porcentaje muy, muy, muy bajo. Lo que hay que estar atentos es si esta inclusión de medios comunitarios que se dio promediando el año, ¿sí? Es decir, en junio y julio, por la relación con el sector puede saber cuándo fueron entrando, cuándo empezaron a recibir publicidad oficial. Ujú. Hay que ver si con el correr del gobierno van recibiendo mejores y mayores montos, o se sostiene esto de darle unos puchitos al sector comunitario casi como un gesto político, pero no teniendo en cuenta la incidencia que tiene la publicidad oficial en el fomento y en el financiamiento del sistema de medios integral, ¿no? Y esto, Agustín, la última, por lo menos de mi parte, si vos, por lo que decías, ¿no? ¿Cómo siguen siendo los grandes grupos mediáticos los que reciben? O sea, la pauta estatal es, en un sentido, procíclica de los grandes medios. Procíclica Sí, en el sentido que los grandes siguen siendo grandes, los chicos siguen siendo chicos. sí, ahí tenemos dos temas para tocar y los voy a tratar de sintetizar lo máximo posible. El primer punto tiene que ver con para qué debe usarse la publicidad oficial, ¿no? En Ujú. términos ideales, si se Claro. quiere. Que tiene que ver con dar a conocer a la ciudadanía información de interés público, ¿sí? Sean campañas de vacunación, sean medidas de salud pública, por ejemplo, ahora en este contexto de pandemia, sean números de emergencia o campañas contra la violencia de género, o sea, Ujú. campaña de interés público. La mayoría de las campañas no tienen que ver con el interés público, pero ese también es otra gran piñata que en algún momento
podemos pinchar para ver qué hay ahí adentro. Entonces, en ese dar al ciudadano información de interés público es, diría, lógico que el gobierno trate de llegar a esos ciudadanos a través de los canales, las radios, los portales donde esos ciudadanos están, ¿no? Diría que casi que justifica el normal funcionamiento y la distribución ideal de la policía oficial. Pero por el otro lado, debe reconocerse que en un estado como el argentino, donde no hay otras herramientas contracíclicas, ¿sí?, de fomento a la actividad de los medios de comunicación, el gobierno tiene que ser consciente de que la publicidad oficial también actúa como fomento y como principal forma de financiamiento de muchos medios de comunicación. Y entonces debe combinar esos criterios o si no, generar fondos de fomento que justamente sean contracíclicos del alto nivel de concentración que tiene nuestro sistema de medios para poder revertir. Y entonces ahí sí beneficiar por criterios de diversidad, de pluralidad de voces, más allá de las audiencias, ¿sí? O dijo, más allá no, dejando fuera los criterios de audiencia, a distintas organizaciones, a distintas empresas, a distintas cooperativas, pymes, que también tienen medios de comunicación. Lo que sucede en nuestro país es que esa herramienta de fomento externa a la publicidad oficial no existe y entonces la publicidad oficial es casi la única herramienta con la que el gobierno va manejando entonces y va condicionando el funcionamiento de la economía del sistema, de medios. Y si justamente, como decís vos, esto se gestiona de manera procíclica, ¿sí?, digamos, de manera que favorece a los grandes medios de comunicación y a las grandes empresas de medios de comunicación, digo, ahí nos faltó mencionar, por ejemplo, que entre Google y Facebook se llevan más de 150 millones de pesos, ¿sí? Y Claro. eso comparémoslo con lo que se llevan los medios comunitarios, ¿no? En esto de ser procíclico o contracíclico. Me parece que es un gran debate que se sigue postergando, es súper necesario y se sigue postergando en nuestro país. ¿Cómo se reparte la pauta publicitaria? Escuchábamos a Agustín Espada. Un placer, Agustín, tenerte acá en Alerta Spoiler, en La Izquierda Diario, así que seguramente vamos a ir anotando temas para ir desandando el mundo de los medios acá en Alerta Spoiler. Te mandamos un abrazo muy grande, Encantadísimo. bueno, bienvenido. Muchas gracias, encantadísimo y nos vamos a seguir hablando y vamos a ir también desarrollando esas ventanitas que dejamos abiertas. Así que un gustazo. Seguimos en Alerta Spoiler.